Huerta del Río, la querida Gela Huerta, para hablar con ella sin censura. Gela, pues le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, la presidenta luce con un Milei desaparecido, en un mundo de hombres, la mujer, la mandataria, la primera presidenta en nuestra historia, ahí también mandando un mensaje importante. Mi querida Gela, ¿cómo estás? Bien, Vicente, muy bien, muchas gracias. Yo creo que esta es una foto, unas fotos, porque son varias, muy importantes y dan un mensaje de claridad, ¿no? De la estrategia mexicana, porque creo que independientemente de los temas que por supuesto están abajo, adheridos a este asunto de encontrarse con Donald Trump, si él la invitó, ¿verdad? Parecía absolutamente pertinente e inteligente mostrar con estas fotografías, pues también la fuerza y la dignidad de nuestra mandataria, de nuestro estado, ¿no? Hay seguramente en estos mensajes que nos dan las fotografías, ahí creo que lo que se está diciendo es que hay una posibilidad de, frente al enloquecido mandatario de Estados Unidos, todavía, ¿no? Una respuesta, te digo, de dignidad, inteligente, de fuerza también, de cierto poder de nuestra soberanía, ¿no? De una actitud que a mí me parece que va a trascender los espacios, esta manera en cómo Claudia decide enfrentar o asistir, ¿no? A esta situación con tal inteligencia política y geopolítica, sobre todo, querido Vicente. Así que, bueno, me gustó esto porque creo que me da motivo también, o nos da motivo, no sé qué te parece a ti, Vicente, también, de hablar, sí, de lo que se ve y también de lo que no se ve, ¿no? Porque aquí lo que se ve, pues, es una fuerza y una capacidad de interacción, ella misma otorga, le da el premio al mejor jugador, ¿no? De ahí de España, y da un mensaje, además contradice por todos lados, ¿no? La locura que se habían atrevido a decir los medios tradicionales y corporativos, que ya no hayan ni por dónde, ¿no? Seguir diciendo pura tontería y que la iban a apresar, puras cosas que ya, yo sabes que me pregunto, ¿cómo alguien puede seguir creyendo y viendo, ¿no? Esas noticias y esas mensajes de la perrita de Trump, ¿no? Y seguir un poco en esa dinámica comunicacional, pero lamentablemente, Vicente, hay un grupo de mexicanos que han tenido tan envenenada su nivel de desinformación, ¿no? Están tan lejos de comprender lo que realmente la oligarquía nacional al lado del sionismo internacional pretenden con toda esta guerra, que todavía pueden ver y creer, ¿no? Las locuras de esos medios. Pero te digo, yo creo que hay una alta diplomacia estratégica en haber ido, en haberse presentado ahí, hay un pragmatismo y una también inteligencia geopolítica, ¿no? Tiene que ella, con su liderazgo, pues de alguna manera ocupar espacios. Oye, y nos cumplió, ¿no? Empezó el debate de la inteligencia artificial, redes sociales, terminando el mundial, hoy ya se establece la idea de la presidenta de debatir, pues con esto que resultaría incómodo para muchos y preocupante para otros. Que es el otro lado, ¿no? O sea, por un lado esto que estamos platicando y por otro lado en las sombras, esas redes digitales, ¿no? Que operan con sus maquinarias, que quieren erosionar la soberanía nacional, ¿no? Hay un doble juego que es muy evidente, por eso habríamos con estas fotos de la fuerza, ¿no? Y de la capacidad para enfrentar cosas, y por otro lado sabemos que abajo de eso hay una guerra brutal, ya ni siquiera digital, algorítmica, ¿no, Vicente querido?
y que acabo de ver la noticia de que el Fisgón sacó su libro, que bueno, que fue después del nuestro, todo el mundo debe saber eso, ¿verdad? Que nuestro libro fue después, en donde 7 años después ya empiezan a hablar de lo que, pero ahorita la presidenta, que yo creo que es cuando está más fuerte el problema de la cosa algorítmica y digital, está dando un mensaje bien profundo, Vicente, y a mí me gustó mucho verlo, como veo que a ti, porque lo que está diciendo es, ya nos dimos cuenta, ya queda claro para toda la población, y no se diga para el gobierno, que esto es un problema, ¿no? Como no lo había sido antes, porque además hay que decirlo, en tiempos de Andrés Manuel, si bien los ataques fueron también muy evidentes y fuertes, porque nadie va a poder negar eso, había como otra dinámica, ¿no? La legitimidad estaba muy fresca, además el golpeteo se ponía muy por debajo de la fuerza que estaban ya mostrando las acciones del presidente, y es lo mismo ahora con Claudia, pero como lleva tanto tiempo el golpeteo, ¿no? Molestando a la cuarta T, yo creo que asumir que hay que hacer algo, ¿no? Y muy interesante que lo diga el secretario de Educación Pública, porque justo es ahí, y no solamente para las niñas y los niños y los adolescentes de México. Creo que el hecho de que lo hayan puesto ahí significa que van a tomar, por cierto, nuestra propuesta de la necesidad inminente de enseñarle a los niños frente a qué estamos, ¿no? Ya no es una cosa que le puedes enseñar solamente en la casa a un niño, explicarle, oye, mira, los algoritmos te engañan, te hacen, pretenden que tú tengas una adicción como la que ya muchos niños tienen, según lo explicaron los especialistas, tal. Tú tienes que saber defenderte y protegerte de esto, entender qué es, ¿no? ¿Qué significa cuando estás scrolleando y el algoritmo te está mandando todo lo que a ti te puede interesar y entonces sigues, ¿no? Adicto y pendiente. Y eso un niño de 5 años y de 15 lo tiene que saber con claridad. Entonces, por una parte me gustó mucho que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pues ya esté ahí como presente con el tema, y por otro, pues que se haya revelado ya con claridad en dónde estamos. Y me gustó también, no sé si pusiste atención en lo que preguntaba Nancy de la revista Contralínea, porque ella se está refiriendo también en su pregunta, me parece que evoca los asuntos de cómo en Latinoamérica también, ¿no? Ya se puede demostrar, eso es parte de lo que yo quería platicar pronto, en algún momento, porque esta guerra algorítmica que influye en tantos millones de individuos y que automatiza, que hace que la atención se disperse de una manera brutal, ¿no? Porque entonces aquí en el dispositivo, en tu teléfono, tienes todos tus cosas que ellos quieren que tú consumas, ¿no? Las que tú eventualmente a lo mejor consumirías en otra situación, sino lo que haya, y el algoritmo es eso, ¿no? La capacidad matemática de producir de poner en tu teléfono, ¿no? Unos mensajes que ellos quieren que tú consumas. Y ante esa brutal guerra algorítmica, pues ya no es suficiente con datos, ¿no? Con formatos rígidos. La mañanera pues da lo suyo, pero ya el relato no se va a ganar solamente con esas herramientas, ¿no? Que es un poco lo que pasaba, por ejemplo, en Argentina, que ellos daban datos duros, ¿no? El gobierno de Argentina antes de Milei, ¿no? Quería protegerse y defender la situación de Argentina con datos como duros, como con hechos, y la verdad es que ese gobierno que con sus explicaciones técnicas, te digo que pretendía hablar de por qué estaban mal las cosas, la deuda que habían heredado, ¿no? Descuidó esta parte de comunicación digital más bien emotiva, diría yo, porque es parte de las estrategias del imperio, ¿no? Una ultraderecha que lo que quiere es en el caso de Argentina quiso capitalizar la indignación a través de el estómago, el coraje de la gente, ¿no? Y entonces con TikTok y con Instagram y todo eso capturaron el poder de la gente, y mira nada más qué tragedia que haya llegado ese presidente que casi nadie nos explicamos por qué está ahí, ¿no? O el caso de Chile y ahora de Brasil, pero el de Chile es bien interesante también porque de alguna manera, fíjate, Boric
estuve estudiando, ¿no? Cómo fue el impacto, qué influencia tuvieron estas redes digitales y medios de comunicación en cada uno de estos gobiernos que tuvieron un retroceso a la derecha. Y el caso de Boric también es bien interesante porque ahí había una cosa muy defensiva, ¿no? Muy reactiva a los ataques de la derecha, ¿no? Pero no se instaló una estrategia más, en lugar de reactiva, que iniciara también, ¿no? Que formara más bien la opinión, que empezara a decir cosas, sino como que se defendía, ¿no? Y entonces eso, esa cosa que percibe la gente, porque la gente también entiende cómo funcionan los medios digitales, pues no le da mucha cancha, ¿no? No le dio mucha cancha a Boric. Además de, por supuesto, todas las políticas públicas y lo que no va funcionando y la debilidad de los gobiernos y la falta de comprensión, a lo mejor, y de comunicación con sus verdaderos aliados en los estados, ¿no? Fíjate, por ejemplo, por el caso de Bolivia y Uruguay, que es otro que quiero comentar aquí rápidamente, ellos tenían un optimismo así absoluto, ¿no? Está todo bien, estamos dando muy buenos resultados económicos, ¿no? Todo va funcionando, y ya, y ellos pensaron que las acciones y los hechos blindaban en automático al propio gobierno, ¿no? Y entonces dejaron como pasar así medio vacíos los canales digitales, estoy hablando del gobierno, ¿no? Y pues ahí habitaban, como hoy bien lo dijo la presidenta, jóvenes, niños, jóvenes que se van a convertir en votantes pronto, y toda esta maquinaria de desinformación que había y que ha habido en todos estos estados que estoy mencionando, Bolivia, Uruguay, Brasil, Argentina, etcétera, pues lograron instalarse, ¿no? En las mentes de los jóvenes y de los adultos, instalar así como burbujas de desconfianza, de si será, no será, un poco como estamos aquí ahora, ¿no? Porque la mayoría de los habitantes de este país, no sé si te pasa a ti, pero bueno, tú eres periodista y tú sabes que es verdad y que es mentira, pero digamos, alguien que no está tan preparado para distinguir, ¿no? Mira los programas de TV Azteca o ve el TikTok y le pasa, sí, que sí es, hasta fíjate, a mí me pasa, ¿no? De pronto me llega información y yo digo, ¿y esto? Tengo que ir a preguntar inmediatamente, ¿no? Aquí en el mismo, a verificar esta información, dónde se publicó, qué. Pero bueno, la información es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces yo puedo ir y verificar y ya salir de la duda. Pero imagínate un joven o una señora, ¿no? Que está viendo, no, que Claudia, que la van a apresar, no, que es el gobierno, porque si no. Y entonces, si no hay, ¿no? Digo yo, como lo hemos dicho muy repetidamente aquí, querido Vicente, ¿no? Esta campaña más activa. Y fíjate que ya no solo en lo digital, estaba platicando el otro día con Dolores Padiana, con el profesor René Bejarano, sobre un poco este tema de la guerra digital, y decían, es que ya no es solamente digital, ¿no? Es ya algorítmica, o sea, ya es una cosa como dirigida, ¿no? A la gente para que cambie o piense o vea de una manera el mundo y no de la otra. Y Claro. digamos, esa percepción, Vicente, pues sí va minando de alguna manera la credibilidad, y pienso que el hecho de que hoy se haya anunciado esto nos da pues un dejo de esperanza, ¿no crees, Vicente? A que Claro. ya se van a empezar a hacer pues estrategias, ¿no? Utilizar también la inteligencia comunicacional, ¿no? Para que ya no sea solamente propaganda y lo que te digo en la mañanera, ¿no? O lo que sea, sino también en poner eso en otros formatos, en otras maneras, para que también tu público o audiencia, ¿no? Puedas ver esto de la alfabetización tecnológica. Me parece una cosa fantástica. Hay que formar cuadros y hay que alfabetizar tecnológicamente a todos los niños y todos los jóvenes para que entiendan, para que vean qué está pasando, para que las nuevas generaciones ya estén más claras de lo que ocurre ahí en la pantalla, ¿no? Y yo creo que lo que nos toca a nosotros es seguir ayudando a fomentar, y por eso pues yo, como tú lo sabes, me quito el dedo del renglón, ¿no? A fomentar esta ciudadanía crítica digital, ¿no? Se creen redes de verificación rápida, que la gente no crea todo lo que está pasando, y bueno, yo por ahí un poco veo las cosas, lo veo con algún optimismo, la verdad, ¿no? Pienso que ojalá se haga bien, ¿no? Porque luego la cosa es que
las ideas están y luego falta un poco en la operación, pero en principio parece muy bien, querido Vicente. Claro que sí, vamos a verlo con optimismo y formemos parte de estos esfuerzos. Mi querida Gela Huerta, ¿por qué no cerramos por el momento invitando a la audiencia a tus redes, a tus trincheras, por favor? Sí, Voces del Pueblo, Gela Huerta. Yo nada más quiero hacer una tercera cosa rapidísima, Vicente, Vámonos con todo, porque si es, no se nos acaba. es rápido, pero a mí me parece que lo del fin de semana, la acción de capturar a este panista, va a tener una fuerza, una importante fuerza sí, yo creo que eso es bien, Rufo Apple da ahora, ¿no? Con apresarlo y con demostrar que estaba teniendo, según la información que tenemos, la red de Huachicol más grande, además proveniente de los Estados Unidos, de huachicol fiscal, como le dicen ahora, ¿no? Yo creo que todo este esquema de huachicol que él y esa empresa espuria que tenía, ¿no? Para poder robarse millones, miles de millones de pesos de los ciudadanos mexicanos y el hecho que lo hubiera capturado, también va a ser un parteaguas. Tenemos que convertir esto en un parteaguas. Si no lo es de sí, Vicente, creo que es muy importante y buena responsabilidad del gobierno entender que hay que convertir esto el verdadero narcogobierno no es el gobierno de la Cuarta Transformación, es el gobierno que desde Salinas de Gortari, después con estas gentes, ¿no? Se instaló Calderón, etcétera, se instaló en este país, García Luna, etcétera, ¿no? Y todo eso que ocurrió, tenemos que estarlo un poco recordando y repitiendo de alguna manera, porque los jóvenes pues no tuvieron acceso a esa información, ¿no, querido Vicente? Y habrá millones de nuevos votantes, no miles, pero millones de nuevos votantes jóvenes que necesitan tener acceso a quién verdaderamente en este país fundó el narcogobierno. Nuestras redes, querido Vicente, Voces del Pueblo, Gela Huerta, y pues ahí estaremos ampliando, platicando, explicando más cosas. Te agradezco mucho por la oportunidad, Vicente, y estamos pendientes. Claro que sí, mi querida Gela, te mando un abrazote, la querida Gela Huerta, hablando con nosotros sin censura. Déjeme, antes de irnos, rescatar, porque se lo comenté hace rato, esta nota que aparece en el periódico El Universal y nos ha tomado la llamada, nos ha tomado la comunicación la diputada Antares Vázquez Alatorre. Dicen en El Universal: turismo legislativo le cuesta al erario 5.6 millones de pesos. Diputados federales han realizado 131 viajes al extranjero desde el inicio de la legislatura a marzo pasado. Priorizan destinos en Europa y Estados Unidos. Dice este reporte de Antonio López y Enrique Gómez: las bancadas más paseadas, la coalición Morena, Partido Verde y PT, concentra casi el 70% de los viajes de la legislatura. Y menciona